Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a dar inicio a una serie de entregas en las cuales vamos a abordar temas relacionados con la química. Haré uso de un libro llamado Química, Estructura y Dinámica de Jens Spencer, de la editorial Sexa, el cual va a ser mi principal referencia. En esta primera entrega vamos a estudiar el primer capítulo de ese libro, el capítulo es Elementos y Compuestos. Veremos temas básicos de la química general y más adelante vamos a ver de dónde y cómo es que se obtiene o se sabe sobre la masa de un elemento y el descubrimiento de las partículas subatómicas que dan identidad a cada uno de los elementos de la tabla periódica. Mi intención no es reproducir realmente el libro que mencioné. De hecho, el objetivo que tengo es poder facilitar el estudio de la química para aquellos interesados y autodidactas que se sientan cómodos aprendiendo de forma visual y auditiva. En fin, los conceptos que voy a mencionar, todos los conceptos y definiciones, están sustentados en la referencia indicada y habrá otras de las cuales voy a poder hacer cita en su oportunidad. Mi nombre es Roberto Carlos Martínez, soy técnico superior universitario en nanotecnología y sin más preámbulo vamos a dar inicio a nuestro objetivo. La principal pregunta en todo estudio de la química, la primera que siempre nos hacen en la escuela: ¿qué es la química? Decimos que la química es la ciencia que estudia la composición, la estructura, las propiedades de las sustancias y las reacciones por las que esas sustancias se transforman en otras. Es decir, hablar de química es hablar de procesos controlados. Y son procesos controlados porque una de las metas de la química es reconocer pautas que se encuentran en los comportamientos de las sustancias, y esas pautas a su vez nos permiten desarrollar modelos, o mejor dicho, hipótesis, que son unas breves explicaciones a nuestro fenómeno observado, y esos modelos nos permiten hacer predicciones que a su vez nos permiten saber el comportamiento que puede tener esa sustancia a través de un proceso. Y finalmente, todo lo que acabamos de mencionar se lleva a una experimentación, la cual nos permite sustentar nuestras observaciones, nuestras pautas, nuestros modelos y predicciones para dar finalmente como resultado una ley o una teoría. Sin olvidar mencionar que es una sustancia, decimos que una sustancia es una forma de materia que tiene una composición definida y tiene una estructura. La composición de una sustancia se puede describir o se describe en función de la cantidad y los tipos de átomos que contiene. Por ejemplo, el agua se sabe que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y se conoce como H2O. Y su estructura es el arreglo de esos átomos en el espacio tridimensional. Por ejemplo, el oxígeno es el átomo que se encuentra en el centro y por enlaces de hidrógeno se encuentran estos elementos en un ángulo de 104.5 grados. Esta es la estructura de la molécula de agua. Y bueno, las sustancias tienen propiedades, como dijimos anteriormente, y esas propiedades son sus características. Esas propiedades a su vez pueden ser físicas o químicas. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden observar sin cambiar la composición de la sustancia. Por ejemplo, el agua es líquida a temperatura ambiente o a partir de los 0 grados Celsius o menor. Esta sustancia toma la forma sólida, lo que llamamos hielo. Y al final de cuentas, entre agua líquida y hielo, encontramos finalmente que sigue siendo H2O. En cambio, cuando hablamos de una propiedad química, se dice que son aquellas propiedades que se producen cuando se combinan 2 o más sustancias mediante un proceso y como resultado dejan de existir individualmente, dando lugar a otra nueva sustancia. Por ejemplo, el hecho de que el butano arde en presencia de oxígeno y una chispa es una de las propiedades químicas más importantes de esta sustancia. Durante la reacción del butano
Cuando es quemado, se transforma en dos nuevas sustancias, dióxido de carbono y agua. Otro concepto importante por mencionar es el concepto de materia. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. La materia se puede clasificar en mezclas y sustancias puras. Hablamos de una sustancia pura cuando cierta sustancia tiene una composición constante. Por ejemplo, otra vez el agua. El agua siempre contiene 88.81% en peso de oxígeno, aquí y en China. Y también una de las características de las sustancias puras es que sus propiedades químicas y físicas siempre son constantes. Nuevamente citando al agua, el agua se congela exactamente a 0 grados Celsius y hierve exactamente a 100 grados Celsius, siempre y cuando esté a presión atmosférica. Por otra parte tenemos las sustancias que son mezclas. Las mezclas tienen distintas composiciones de una muestra a otra y sus propiedades son variables. Por ejemplo, recordemos o pensemos cuando bebemos café, imaginemos que tenemos un café preparado por nuestra mamá y una taza de café preparada por nuestra abuela. Eh, Podemos notar que el aroma de una taza a otra, su sabor, su color son distintas entre sí, y esto se debe a muchos factores, por ejemplo, el método de preparación, el tiempo de calentamiento, e incluso la composición del propio café. Entonces podemos notar que de una taza a otra encontramos propiedades distintas, a pesar de que estamos hablando de una sustancia que podemos decir que es la misma, pero finalmente no tiene la misma composición. Regresando al concepto de las sustancias puras, podemos mencionar que las sustancias puras se clasifican en elementos y en compuestos. Los elementos son sustancias que solo contienen una especie de átomo. Por ejemplo, imaginemos una barra de oro metálico. Si esta la comenzamos a dividir y dividir constantemente, vamos a llegar a un momento en el cual nos vamos a encontrar con un átomo de oro, el cual todavía conserva las propiedades físicas y químicas del oro como tal. Sin embargo, ese átomo lo podemos todavía dividir, pero al momento de hacer eso, ya lo que tenemos como resultado ya no conserva las propiedades físicas y químicas del oro. Estamos encontrando entonces partículas subatómicas que mencionaremos más adelante, las cuales son electrones, protones y neutrones. Entonces, en resumen, un elemento se puede descomponer en un solo tipo de átomo. Y cuando sucede eso estamos hablando de elementos atómicos, pero también podemos encontrar elementos moleculares, los cuales pueden existir en forma de moléculas, pero esas moléculas están compuestas de átomos idénticos. Ejemplos de elementos moleculares es el oxígeno, porque lo encontramos en la naturaleza como oxígeno, O2. También el azufre se encuentra con 8 átomos, o el fósforo también lo encontramos con 4 átomos. Y bueno, elementos atómicos podemos tener el sodio, el helio, el hierro o el argón, por ejemplo, entre otros. Pero la diferencia que podemos notar es que los elementos atómicos los encontramos aislados, digamos un átomo de cada uno, y los elementos moleculares que también podemos encontrarlos aislados, pero es más común encontrarlos en forma de molécula como el oxígeno que respiramos. Por otra parte, tenemos a los compuestos. Los compuestos son una combinación de más de un elemento y están combinados químicamente en proporciones fijas. Nuevamente, lo que es la molécula de agua, el agua es un compuesto, lo encontramos siempre con dos moléculas, dos átomos de hidrógeno por una de oxígeno, y siempre va a ser así. Y bueno, los compuestos pueden ser compuestos moleculares o compuestos iónicos. Cuando hablamos de un compuesto molecular, estamos encontrando un conjunto de átomos enlazados entre sí que existen en forma de una partícula discreta. Y su composición se puede expresar por una fórmula química, al igual que en los compuestos iónicos también se pueden expresar por una fórmula química. Sin embargo,
Los compuestos iónicos están formados por partículas con cargas eléctricas positivas y negativas y forman una red tridimensional. Es la diferencia que tienen entre los compuestos moleculares. El agua, la molécula de agua es un compuesto molecular. Sin embargo, por ejemplo, la sal de mesa, cloruro de sodio, encontramos que es un compuesto iónico, pero no se encuentra una partícula, una molécula de cloruro de sodio, sino se encuentran en redes, normalmente cristales o algún otro tipo de estructura que vamos a ver más adelante. Y bien, no son partículas discretas como los compuestos moleculares. ¿Por qué el compuesto cloruro de sodio es iónico? Bueno, el cloruro de sodio se forma a partir del ion sodio con el ion cloruro. El ion sodio tiene carga positiva y el ion cloruro tiene carga negativa. Se combinan y hacen un enlace iónico y finalmente dan lugar al cloruro de sodio. Los compuestos moleculares como el agua están enlazados por medio del enlace covalente. Este tipo de enlaces lo vamos a ver también más adelante. Decíamos entonces que los compuestos pueden ser representados por una fórmula química. Tomamos un ejemplo, el CO2, dióxido de carbono. Dióxido de carbono tiene un átomo de carbono, es un átomo de carbono y está compuesto por dos átomos de oxígeno. Muy bien. La diferencia entre los subíndices, estos son subíndices, y los coeficientes, es que los subíndices nos indican la cantidad de átomos. Cantidad de átomos que tiene determinado elemento. Y el coeficiente, en este caso este número 2, nos indica la cantidad de moléculas. Es decir, en esta fórmula tenemos dos moléculas de dióxido de carbono. Y en fin, en resumen, los elementos y los compuestos se consideran sustancias puras porque tienen propiedades y composiciones constantes. Es lo que tienen en común estos dos, los elementos y los compuestos. En consecuencia, una sustancia no se puede clasificar como elemento o compuesto basándose en sus propiedades físicas. La única forma de determinar si una sustancia es elemento o es un compuesto es tratar de descomponerla en sustancias más simples. Los elementos se pueden descomponer solo en un tipo de átomo. Es muy importante recordar eso. Si una sustancia se puede descomponer en más de un tipo de átomo, entonces estamos hablando de que esa sustancia es un compuesto. Por ejemplo, el agua, nuevamente, se puede descomponer en los elementos hidrógeno y oxígeno cuando se le hace pasar por ella una corriente eléctrica. Para finalizar, vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar un poco más sobre la clasificación de la materia. Ya mencionamos que el oxígeno gaseoso es un elemento. ¿Y por qué? Porque vimos que los elementos también se pueden presentar de forma molecular. Y el oxígeno gaseoso lo encontramos con dos átomos de oxígeno. El dióxido de carbono es un compuesto porque tiene una composición constante siempre de un átomo de carbono por dos átomos de oxígeno. La gasolina, por otra parte, es una mezcla. La composición de la gasolina de una muestra a otra es variable y tiene propiedades físicas y químicas distintas. Y bueno, el agua destilada es un compuesto y el agua potable es una mezcla. ¿Qué diferencia hay entre el agua destilada y el agua potable? Bueno, el agua destilada está siempre, su estructura, su composición siempre es dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Y en el caso del agua potable también encontramos la molécula de agua, sin embargo, tiene disuelta o tiene siempre otros minerales, por ejemplo el sodio. Recordemos que siempre que compramos agua, siempre nos ponen la etiqueta de bajo en sodio. En fin, hasta aquí hemos llegado a este primer video. En el siguiente video vamos a hablar ya más sobre las partículas subatómicas. Estamos hablando de los electrones, neutrones y protones.
Vamos a ver los símbolos de los átomos, o sea, cómo se manejan con la tabla periódica. Vamos a ver el número atómico, el número de masa. Vamos a mencionar qué son los isótopos. Vamos a hablar sobre los iones y también los iones poliatómicos. Vamos a hablar sobre las fórmulas de los compuestos iónicos y, vamos a hablar sobre las clasificaciones de los elementos, como los metales, los no metales y los semimetales. Espero haya sido un buen video para ustedes. Nos vemos hasta la próxima.